Hola amigos y amigas, les habla Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y les doy la bienvenida a Cayetanamente, un espacio donde podemos hablar de diferentes temas sobre la salud mental. Hoy vamos a hablar de un tipo de conducta social. La conducta social es la forma como nosotros nos expresamos frente al medio. En algunas ocasiones no tenemos respuesta. En otras ocasiones respondemos de tal manera que podemos relacionarnos satisfactoriamente con los demás. Pero en otros casos resulta que nuestra respuesta no responde a lo que nosotros quisiéramos que sea el contexto social. Esto se refiere a la conducta antisocial. Y para poder hablar de esto tenemos a nuestro especialista, el doctor Jorge Manuel Mendoza Castillo, quien es magíster en Psicología Clínica y de la Salud, es jefe de Salud Mental y de Direza Callao, presidente del Comité Nacional del Colegio de Psicólogos en el área de salud comunitaria y, por supuesto, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien ya le damos la bienvenida. Bienvenida, doctor Mendoza, un gusto tenerlo aquí. Hoy tenemos que hablar sobre la conducta antisocial. Generalmente cuando hablamos sobre este tipo de conducta queremos saber cuáles son los límites cuando hablamos que el comportamiento social se convierte en conducta antisocial. En primer lugar, agradecido por la invitación. Cuando hablamos de conducta antisocial nos referimos al conjunto de comportamientos que van a estar encaminados a romper las normas sociales. Se manifiestan por agresiones, hostigamientos, actos violentos hacia los derechos de las personas, la seguridad de las demás personas y sobre todo la alteración del orden público. Es importante que podamos tener claro qué conductas pueden ser catalogadas como conducta antisocial. Primero hay que ver la parte de la gravedad de la conducta, del acto antisocial que se haya cometido. Qué tan grave resulta ser. Y también habría que tomar en consideración los aspectos relacionados a que están establecidos en distancia a las normas que realmente es establecida por el entorno. Y tercero, también ver el contexto social donde se ha desenvuelto la conducta. Por ejemplo, cuando una persona puede estar en un estadio alentando a un equipo de fútbol, puede generar un ámbito de expresión verbal agresiva, ¿no? Pero se puede entender por un acto o por el entorno y las circunstancias que se está dando. Y no se podría ahí estar hablando de que esto puede resultar una conducta antisocial en ese sentido. O sea, si la conducta está dada en un contexto que explica la expresión, entonces no estamos hablando de ello. No estamos hablando precisamente. Ha pasado los casos, por ejemplo, yo trabajo en un centro de salud mental comunitario en el Callao y a veces los padres confunden un poco la preocupación de la conducta de los adolescentes. Por ejemplo, una madre me comentaba, mi hijo está empezando a hablar lisuras. Entonces la madre preocupada lo lleva a consulta al adolescente y cuando el adolescente explica por qué habla lisuras, dice, bueno, lo hablo porque mis amigos lo hablan, porque si no lo hablo, me van a tomar de tontito, ¿no? Entonces me van a coger y yo tengo que manifestar un lenguaje similar en esa parte. Entonces hablamos de una conducta de adecuación, de adaptación, un mecanismo de adaptación. Pero si la conducta va a generar una transgresión a las normas que generan daño a otras personas, sí estamos generando ahí una parte de conducta antisocial. Ahora, esto significa que si está presente el vandalismo, la impulsividad, está presente propiamente la conducta de agresión, ¿no? Exacto. Ahora, y si nosotros quisiéramos delimitar la conducta antisocial entre la conducta propiamente impulsiva, ¿no?, y la conducta de repente delictiva, ¿es posible hacer esto? Claro, tenemos que ver el aspecto de la frecuencia. Si esa es una conducta como un hábito, una forma de comportarse y de poderse desplazar en un entorno, en su entorno, esa parte. Cuando una persona se relaciona con los demás actuando y rompiendo normas, estamos hablando de una persona con un comportamiento antisocial permanente, ¿no? Que se puede incluso ser catalogado como trastornos de comportamiento antisocial, ¿no?, en ese ámbito. Pero pueden haber circunstancias en donde las personas, por el contexto, pueden ser llevadas a actuar de esa manera.
Algo importante que señaló, vienen a ser ciertos hábitos. Esto nos lleva a pensar que probablemente esto va evolucionando. ¿Cómo es el proceso de tal forma que determinadas conductas que de repente simplemente son expresiones de agresión, ¿no? Progresivamente se pueden tener a un nivel mayor de expresión, ¿no? Para llamarlas que están en este contexto? El proceso empieza, primero hay que mirar a la persona, sus características de personalidad, el ámbito del temperamento, que tiene que ver que puede generar una predisposición a tener una conducta impulsiva. Incluso también relacionados, por ejemplo, con los problemas de los déficits de atención con hiperactividad, que también predispone a tener ciertas conductas que llegan a generar una situación de desadaptación a un medio, ¿no? O sea, el aspecto de la persona. Lo segundo que hay que ver es la familia. El entorno familiar puede llevar a que si tenemos un entorno familiar donde no están establecidos el aprendizaje a las normas, la facilitación del proceso de adaptación, el vínculo afectivo, que es importantísimo para poder generar el aspecto de la adaptación en el entorno, la forma en cómo construimos vínculos en nuestras relaciones de afecto, de empatía, de respeto, van a ser las condiciones para poder generar la presencia o la ausencia de una conducta antisocial, ¿no? Y también el entorno, la comunidad, ¿no? Donde se desenvuelve. Tenemos comunidades, barrios violentos, donde, por ejemplo, la conducta social, antisocial tendría que ser como una expresión, ahí esa parte, claro, establecida en ese ámbito. El lenguaje, las posturas, los actos, ¿no? Muchas veces los jóvenes se ven sometidos a ritos y a retos en sus aspectos de comportamiento. A ver si eres hombre, haz esto. A ver si realiza este acto para ser parte de... Y también en la mujer. En la mujer también se ve hoy en día, en esa parte. Constantemente vemos por televisión peleas entre adolescentes, mujeres que están generándose una constante hoy en día en la televisión, que vemos estos reportajes preocupantes, ¿no? Claro. Hoy en día, por ejemplo, y se ha ido viendo que para poder identificar la conducta antisocial muchas veces se entendía que los parámetros eran más fuertes en los hombres, luego apareció la posición de la mujer y hoy en día, por ejemplo, muchas evaluaciones psicológicas señalan que las normas son para ambos de la misma manera. ¿Cómo podría explicar esto? La problemática viene a ser igual para todos. Hoy en día el ámbito de la problemática tanto en varones como en mujeres es muy similar. Las presiones sociales son muy similares. Hoy en día también las mujeres se ven sometidas a una serie de exigencias sociales en las cuales llevan a que puedan establecer ciertos parámetros en su conducta en el proceso de socialización. Y eso es preocupante, porque ahí tenemos que nosotros también mirar los aspectos de las intervenciones basadas en género, que es importante entender la parte psicológica de la mujer para poder establecer ámbitos y programas relacionados a la salud mental propiamente de la mujer adolescente. Eso, digamos, para la intervención. Para la intervención. Pero antes de entrar propiamente a la intervención, porque sí me gustaría que de pronto nos comente sobre esto, veamos la situación de la alerta. ¿Qué indicadores de alerta tendríamos que tener en cuenta y de pronto para los educadores, para los padres, como para que puedan darse cuenta que un comportamiento debe frenarse, ¿no? Porque si no puede crecer y causar una pauta así? Primero hay que identificar y estar atento a las reacciones emocionales. Las dificultades para el control de la ira. Okay. Por ejemplo, cuando los adolescentes o los niños tienen dificultad para poder manejar los momentos o episodios de cólera y que esto lleva a que genere una agresión hacia los demás o al dañar parte de los aspectos físicos del entorno, ahí tenemos que estar atentos. Okay. Es una parte. Segundo es el aspecto también relacionado al ámbito de las habilidades sociales, que también implica el aprendizaje de las normas, ¿no? Los padres tienen que ser claros en la expresión y la parte de lo que implica las normas, de qué se trata,
Y no solamente decirlas, sino poner el ejemplo en ese aspecto, modelar la conducta. Y el otro ámbito que tenemos que tomar muy en consideración es la parte de la socialización, los grupos pares. Los grupos pares, o sea, sobre todo en niños y adolescentes, mayormente en los adolescentes, la influencia del comportamiento de los pares es bastante fuerte. Los adolescentes le hacen más caso o son más influenciados por los grupos pares que por lo que puede también la familia decir. Entonces, todo. Y algo que es sumamente importante que tenemos que tomar en cuenta es cuando no hay vínculos establecidos con los miembros de la familia, vínculos afectivos saludables. Esto genera que muchas veces los adolescentes se sientan solos, no comprendidos, y eso lleva a generar un mal manejo del aspecto emocional. Por ello es importante que los adolescentes, los niños tengan referentes. ¿Quiénes deben ser los referentes? Los padres. O ser un referente dentro de la familia, un adulto saludable, que permita darle un aprendizaje, una visión distinta de lo que puede estar entendiendo el mundo del adolescente, ¿no? Eso es sumamente importante. Y aquí hay una situación que tiene que ver justamente con el referente que va a tener el joven, ¿no? O la persona que está de pronto enfrentándose a un contexto social difícil, ¿no? Es el aspecto de cuánto tiene respeto a la autoridad. Hoy en día hemos visto que un poco se ha perdido ello, ¿no? ¿Este es un indicador que podría ser una alerta también? Claro, lo que pasa es que hay que generar, y eso es el objetivo que deben tener las escuelas de padres. Okay. Porque ahí tiene que haber dos cosas importantes en el aprendizaje o en la educación en la escuela de padres. El afecto y la disciplina. Es importante primero establecer el vínculo del afecto, pero al mismo tiempo establecer el ámbito de la disciplina. Esto significa las normas, implica que todo debe ser conseguido y ganado, merecido, y todo implica en el ámbito de lo que es los límites y las normas establecidas en el hogar. Los jóvenes tienden a comparar mucho lo que hace un hogar del amigo y su propio hogar, y a veces se oponen a esos aspectos de la comparación, los lleva a oponerse. Es importante que se pueda tener un diálogo primero afectivo, pero al mismo tiempo claro y firme, sin generar un ámbito de agresión, ni verbal ni física, sino una claridad y un respeto. Valorar, decirle y entender, sobre todo también el ámbito de la empatía. Los padres, para poder implementar o instalar la disciplina, es importante también que se ponga en una posición empática para poder llegar a ellos y generar un aspecto de estructuración de lo que significa la disciplina. Lo importante y lo necesario que es tener una vida basada en la disciplina. Una educación un poco diferente, lo que nos llevaría a pensar que aquí hay una necesidad de cambio de actitud, ¿no? Hacia cómo responder socialmente. Nuestra sociedad necesita de lo que implica la educación. Y la educación es en el ámbito de la familia, en primer lugar. Algo que necesitamos nosotros como sociedad es que se genere intervenciones en el ámbito familiar. La intervención familiar no implica la terapia familiar, implica el aspecto de la educación familiar. Los profesionales de la salud mental, principalmente los psicólogos, debemos dejar un poco el consultorio y trasladarnos a la familia, al hogar, y establecer un ámbito de diálogo en ese mismo entorno para poder primero observar, comprender y analizar la dinámica familiar. Y a partir de la expresión de las propias necesidades que tenga la familia, poder dar las pautas y la orientación para generar una adecuada dinámica familiar que permita sobre todo lo que llamamos la convivencia saludable, que es el factor fundamental para poder prevenir este tipo de conducta antisocial. Y ahora sí, si hablamos de la intervención, ya en parte hemos señalado que tiene que ver mucho con la formación educativa,
¿no? Dentro del hogar. Pero también es importante, usted que es especialista en social comunitaria, cómo trabajar a nivel de comunidad de tal manera de que se pueda hacer algo y que exista un compromiso de parte de los docentes, si fuese en el colegio, de parte de la familia o de los pares, ¿no? ¿Cómo trabajar esto? Primero, creo que es importante aquí adoptar y sobre todo enfocarnos en un modelo ecológico y sistémico, ¿no? Tomando en cuenta la parte de la intervención en la persona. Si un joven, un niño está manifestando comportamientos antisociales, es importante establecer la aplicación de la psicoterapia, el diálogo, ¿no? Que es importante que pueda acceder a sesiones de psicoterapia, porque hay un aspecto emocional de trasfondo ahí, que tenemos que saberlo atender. Y mientras que no se regule, no se Mientras no se regule, eso es importante. El segundo ámbito es la familia. En la familia sí tenemos que generar un aspecto de ajuste, muchas veces con terapia familiar o educación familiar, y que permita el acompañamiento. Pero no solamente cuando hablamos de esta parte de la familia, debe ser el psicólogo o el orientador familiar el que interviene, no. Ahí viene el otro eje del sistema, que es la comunidad. Por ejemplo, tenemos en muchos movimientos parroquiales, mirando, por ejemplo, ¿qué hay en la comunidad? Iglesias, parroquias. Okay. Las parroquias tienen lo que llamamos la pastoral familiar. A la pastoral familiar nosotros lo hemos aplicado en el Callao. Tenemos familias con problemas y no es el psicólogo el único a intervenir. Hablamos con la pastoral familiar para que vaya y trabaje el ámbito del acompañamiento psicoemocional y psicoespiritual que pueden hacer ellos. Desde su propia óptica, su propio lenguaje. Eso ayuda mucho a establecer también vínculos, que la familia no se siente sola frente a sus crisis. Así como están estos aspectos, estos sistemas, ver también los demás ejes que hoy en día, por ejemplo, la Policía Nacional también está preocupada por el tema también de la violencia. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama Barrio Seguro, que también busca justamente generar una amortiguación a las crisis familiares que llevan a donde salen pues, los chicos, donde salen las personas antisociales que expresan problemas o conductas agresivas en el entorno, ¿de dónde salen? De una familia. Entonces hay que trabajar en ese ámbito. Y esa es la parte de la intervención, o sea, persona, familia y comunidad, y articulada, integrada en ese ámbito. Hoy en día la óptica es integradora y enfocada en un aspecto netamente de un enfoque ecológico sistémico. Y hay un aspecto que llama mucho la atención y que invita generalmente al cambio en este tipo de conducta. Cuando decimos hay habilidades sociales alternativas a la agresión, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cómo respondemos? ¿Qué podemos hacer? De repente, invitar a hacer qué para tener esa alternativa. Este comentario y esta pregunta que tú haces es muy importante porque, por ejemplo, nosotros aspiramos en tener pronto en nuestro país, así como existe un programa nacional de inmunizaciones de vacunas para evitar enfermedades, también debería haber un programa de inmunizaciones psicológicas. Y esa inmunización psicológica significa el fortalecimiento emocional y el aspecto también conductual que ayuda a las personas a generarse una mejor adaptación en el entorno. Hablamos de la autoestima. La autoestima tiene un ámbito social importante. La pregunta es, ¿cuántos padres o qué padres están realmente preparados para fortalecer la autoestima de sus niños? Por eso es importante generar una política pública que ayude, así como nos preocupamos de la inmunización física, significa cómo inmunizamos psicológicamente, teniendo padres que sepan cómo nutrir emocionalmente a sus niños, ¿no? La autoestima, como nutriéndolos con autoestima. Segundo, con el aspecto, por ejemplo, de la empatía, ¿no? Es importante educar a los hijos, educarnos también nosotros mismos en función a mirar al otro, ¿no? Que tanto, o sea, no hagas lo que no te gustaría que te hagan. Principio simple, ¿no? Y el otro aspecto que es importante, la forma de lo que implica
la asertividad, el respeto a los derechos de los demás. Y el derecho de sí mismo. Y la defensa también de los propios derechos, ¿no? En esa parte. Estamos hablando de las habilidades sociales básicas que pueden ayudar. Pero eso no debemos esperar que la escuela lo dé. Los elementos básicos deben darse en la familia. Y hay que entrenar a la familia para que en su diálogo, en su dinámica, se genere esa parte. Mirando el aspecto de la escuela también es importante establecer. Hoy en día la escuela debe ser un escenario de adaptación y sobre todo de aprendizaje de valores. Hacer entender al niño y al adolescente que la sociedad, en todo sitio nos manejamos con normas. En todo sitio. En la casa, cuando uno va caminando por la calle, hay normas que respetar. Entonces, las normas es importante establecer una educación basada en las normas. Y eso, la familia, con la ayuda de la escuela, debe generarse siempre un ámbito constante. Entonces, digamos, incentivar a la valoración del respeto, a la valoración de las normas propiamente dichas, para que se pueda dar un comportamiento, digamos, más relacionado, menos expresivo en cuanto a agresividad e impulsividad. Exacto. Lo que tenemos que ver es de que generar instituciones que puedan difundir y aplicar autoridad. Hay un principio claro en esta parte: lo que la familia no logra educar, otro sistema social lo va a educar. Yo le hablo a los padres así: mire, si usted no logra educar a su hijo y establecer límite, va a haber otra institución que lo va a hacer. Y eso significa un penal, por ejemplo. Entonces, claro, es una alerta, porque eso es importante establecer. Cuando tenemos jóvenes que salen, hacen pandillaje y la familia no se compromete, no puedo hacer nada, no está comprometida, visualizada en el problema, entonces son otras las instituciones que se van a encargar de corregir eso. Y también debe haber una buena población de familias donde observan este comportamiento, a veces en menores, ¿no? A veces ya en jóvenes, y tienen esta ansiedad, ¿no? De qué va a pasar, ¿no? Cómo hacer. Y de pronto hay de repente una duda de que, como lo que mencionó, no puedo hacer nada, ¿no? Pero hay esta ansiedad de lo que va a venir posteriormente. ¿Qué se puede aconsejar, ¿no? La familia en sí, el sentimiento de pertenencia de la familia, siempre va a haber la preocupación, el dolor por sus integrantes, ¿no? Eso es un insumo sumamente importante, porque a partir de ahí podemos generar compromisos en la familia. Por ejemplo, en el cuidado, el autocuidado de sus integrantes, en el cuidado, el intercuidado que debe tener la familia, porque la familia debe educar para que se cuide a sí mismo, pero también la familia significa la forma en cómo genera el intercuidado que puede haber entre ellos. Los integrantes de una familia tienen que establecer. Ahora, siempre es importante que, por ejemplo, la familia dialogue sobre el comportamiento de los demás. No solamente se reúna por los problemas, sino que también se reúna y celebre los éxitos. Esa es una buena alternativa. Eso es importantísimo. Por ejemplo, cuando nosotros recomendamos como ámbito preventivo, por ejemplo, tengan un espacio para colgar las medallas, los diplomas, las buenas calificaciones de sus hijos. Haga un postre si él fue felicitado por algo. O sea, o coméntelo con la familia, coméntelo con los demás de que qué está pasando con él en relación a los aspectos positivos. Entonces, no solamente un refuerzo diferenciado a las conductas distintas a este comportamiento. Exacto, las conductas prosociales que llamamos esa parte. Exactamente, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Yo sé que muchos de los padres, educadores, incluso la misma persona que está pasando por ello, va a encontrar que existe una alternativa, que no es que sea así, sino que cambiando el tipo de comportamiento o mirando de otra manera, tener una actitud distinta, seguramente que puede tener una conducta más prosocial que antisocial. Así es.
Una recomendación a los padres, finalmente, hay que darles mucho amor, dialogar mucho con ellos y sobre todo darles ejemplo, que es importantísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hemos tenido la entrevista con el doctor Jorge Mendoza, quien ahora nos ha proporcionado las alternativas y sobre todo los indicadores que tenemos que estar de alerta para que los jóvenes, las personas hoy en día no respondan con tanta agresividad. La conducta antisocial debe ser modificada pensando en la forma cómo debemos responder socialmente para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Muchísimas gracias.